Hola, me llamo Jaime y hoy voy a explicar el tema España en el siglo XX y siglo XXI. Reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII asumió el poder e intentó modernizar España y promover una estabilidad económica. Su reinado estuvo marcado por la estabilidad política, con frecuentes cambios políticos. La dictadura de Primo de Rivera en 1923. El general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y estableció una dictadura militar. Durante este periodo se llevaron a cabo reformas, pero también se restringieron las libertades civiles y se suprimieron los derechos políticos. En 1930, Primo de Rivera denunció, debido generalmente por la presión popular y el descontento generalizado. Alfonso XIII intentó restaurar la estabilidad política, nombrando un gobierno civil. La Segunda República. En 1931, después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, se celebraron elecciones municipales en las que los partidos republicanos obtuvieron una gran victoria. Esto llevó a la Segunda República y a la instauración de un régimen democrático. Durante este tiempo se llevaron a cabo reformas importantes, pero también se enfrentaron desafíos políticos, sociales y económicos que finalmente llevaron al estallido de la Guerra Civil. La Constitución de 1931. La Constitución de 1931 garantizaba igualdad de todos los ciudadanos, sin importar su sexo, su religión o su raza. Reconocía los derechos fundamentales de la libertad de expresión. Separó los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Otorgó el derecho al voto de las mujeres por primera vez en la historia de España. A pesar de los avances que supuso la Constitución de 1931, tuvo una corta duración debido a la Guerra Civil, que comenzó en 1936, después de la Guerra de España. Pasó a vivir debajo de una dictadura durante muchos años. La Guerra Civil Española, 1936-1939. La Guerra Civil Española fue una lucha intensa entre dos bandos. Los republicanos, que apoyaban un gobierno democrático y progresista, y los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, que buscaba una dictadura militar. Los republicanos recibieron apoyo de diversas fuerzas, incluyendo comunistas, sociales y anarquistas. Por otro lado, los nacionalistas contaron con el apoyo de fuerzas militares. Los nacionalistas ganaron en 1939, consolidando el régimen dictatorial de Franco. Dejó profunda herida en la sociedad española. Causa de la victoria de los sublevados. La causa de que los sublevados o nacionalistas ganasen fueron las siguientes, que os voy a explicar. 1. Apoyo militar. Recibieron apoyo militar del ejército alemán, que le proporcionaron armas, aviones, etc. 2. Unidad y disciplina. El bando franquista estaba más unificado de lo que le otorgaba la victoria en el campo de batalla. 3. Mayor control de la geografía estrategitoria. Contaban con áreas claves como la mitad del norte y el oeste del país. 4. Apoyo internacional al bando republicano. Los republicanos también recibieron apoyo, como la Unión Soviética. Consecuencias de la Guerra Civil. 1. Dictadura de Franco. La victoria de los sublevados condujo a una dictadura encabezada por Franco. Durante ese periodo se estableció un régimen autoritario que restringió las libertades civiles. 2. Represión política. La dictadura franquista llevó a cabo una intensa represión política. Hubo miles de ejecuciones, como encarcelamientos, etc. 3.
Daño y deconstrucción. La guerra causó enormes daños en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Tras lo ocurrido, la economía quedó devastada. 4. Cambios sociales y culturales. La dictadura tuvo un impacto en la sociedad. Hubo cambios como en la educación, religión y la cultura española. El franquismo en España. La dictadura autoritaria. El franquismo se caracterizó por ser un régimen dictado y autoritario. El régimen franquista promovió un fuerte nacionalismo español. Se buscaba preservar la unidad territorial. Se buscaba la unidad territorial de España y se oprimieron las identidades regionales y las lenguas diferentes al español. Durante gran parte del franquismo, España estuvo aislada internacionalmente. El país fue objeto de sanciones y ostracismo diplomático. En la década de 1950 se produjo una apertura gradual. Etapas de la dictadura: autarquía y desarrollismo. La autarquía y el desarrollismo representaron fases distintas en el camino del régimen franquista. La autarquía, implementada desde 1939 hasta el 1959, se caracterizó por una política económica de autosuficiencia y aislamiento. Mientras que el desarrollismo, implementado en 1959 hasta la muerte de Franco en 1975, buscó un rápido crecimiento económico y una mayor apertura hacia el exterior. Ambas etapas dejaron un legado significativo en la historia y la economía de España durante el franquismo. A continuación voy a contestar una serie de preguntas sobre la llegada de la democracia. Pregunta 1. Define transición, reformista y rupturista. La democracia llega a España después de la muerte de Franco. A esto se le llama transición. Aparecieron los reformistas y los rupturistas. Los reformistas estaban a favor de la ejecución franquista, pero con cambios. Y los rupturistas estaban a favor de acabar con el régimen de Franco. Pregunta número 2. ¿A quién nombró Franco como sucesor? Franco nombró como su sucesor al rey de España, Juan Carlos I, que es el padre de Felipe VI. Pregunta número 3. ¿Quién fue el primer presidente de la democracia española? El primer presidente de la democracia española fue Adolfo Suárez, que aprobó las leyes de los partidos políticos y así transformar la dictadura en democracia. Pregunta número 4. ¿Cuándo se celebraron las primeras elecciones democráticas? Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1970. Pregunta número 5. ¿Qué partido triunfó en las primeras elecciones democráticas? En estas elecciones triunfó el partido USD, Unión de Centro Democrático. Pregunta número 6. ¿Qué órgano de gobierno elaboró la Constitución de 1978? En la Constitución de 1978 se elaboraron las Cortes Generales, encargadas del poder legislativo. Pregunta número 7. Nombra los partidos que se crearon en la democracia y explica el significado de sus siglas. En la democracia se crearon los siguientes partidos: USD, Unión de Centro Democrático; PSOE, Partido Socialista Obrero Español; y PP, Partido. Pregunta número 8. Explica de forma esquemática los tres poderes del Estado y las instituciones que lo forman. Hay tres poderes del Estado y estos son formados por diferentes instituciones. Estos poderes son: poder legislativo, se encarga de crear o anular leyes, formadas por las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado. Poder ejecutivo, se encarga de poner en marcha las leyes aprobadas, formadas por el presidente o presidenta y los ministros y las ministras. Poder judicial,
se encarga de vigilar que se cumplan las leyes y el caso lo contrario la sanciona. Formada por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional. Pregunta número 9. ¿Cuándo se produjo el golpe de Estado? ¿Quién fue el responsable? El 23 de febrero de 1981 se produjo en España un golpe de Estado. Fue en el acto de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Antonio Tejero, que era un teniente general, entró por la fuerza en el Congreso de los Diputados, impidiendo que se nombrara al segundo presidente de España. Pregunta número 10. ¿Qué papel tuvo el rey de España, Juan Carlos I, para que el golpe de Estado no tuviera validez? El rey de España, Juan Carlos I, tuvo un papel muy importante para que el golpe de Estado no tuviera validez. En un mensaje publicó ante toda la nación que se situó en contra de los golpistas y defendió la Constitución española. Como jefe y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, llamó al orden a las mismas y destituyó a los altos cargos militares encargados del golpe de Estado.